Hace tiempo quemamos el motor de nuestro auto de lujo. Y por algo muy paradójico, mientras uno aceleraba, el otro no dejaba de soltar el freno. Y si quieres saber qué pasó, quédate. Y para introducir este tema, Berna, el día de hoy voy a hablar de un estudio, porque a mí me encantan los estudios de Scott Rick de la Universidad de Michigan, donde estudiaron a miles de personas solteras, casadas o en noviazgo, para ver cómo era su comportamiento con el dinero, cómo se relacionaban con el dinero. Y Scott descubrió algo muy interesante. Resulta que las personas que son radicalmente diferentes se atraen. Entonces, para alguien que es ahorrador, suele atraer a alguien muy gastador. Ese perfil diferente suele atraerse, como nos decían las abuelitas, ¿no? Se atraen los polos opuestos. Es muy interesante porque tú dices, bueno, al principio te puede costar como decir, como una persona que, como le dicen aquí en México, que es codo, realmente no es porque es codo. O bracitos de dinosaurio, ¿no? Sí, no es porque sea o tacaño, como le decimos en Venezuela. Tiene una manera, tiene una personalidad con su dinero. Puede atraerle a una persona que derroche o que gaste, pero realmente es una sensación de que esa persona es tan ahorradora que quiere sentir eso, que quizás por él sí solo no lo puede lograr, que es el disfrute del dinero, es no pensar, es gastar y no pensarlo, ¿no? Igual que el gastador, ¿no? Que dice, no tengo control y necesito un poquito de estructura y como por sí solo no lo puedo lograr, pues lo hago con una persona, una pareja. Y es justo lo que encuentra Scott. Él identificó que la persona que tiene ese que yo no tengo, entonces la atraigo para complementarme. Y al inicio es bonito. Y esto suele pasar en muchos ámbitos. Por ejemplo, para dormir, ¿no? Normalmente si tienes pareja y nos estás escuchando, alguien es nocturno y el otro es diurno, ¿no? Y ese tipo de diferencias nos atrae mucho al inicio. Pero en particular con el manejo del dinero, una de las cosas que descubrió Scott es que eso que te atrae al inicio, con el tiempo, mientras la relación va madurando, eso que te atrajo se puede crear un conflicto. No es necesario que vivas en conflicto, porque si no lo sabes manejar, si no conoces la manera como la otra persona es, lo aceptas y en función de eso te complementas, entonces generas conflicto. Y por eso a mí me encanta este tema. Bueno, Vlad es más de estudios, yo soy un poquito más de algo más espiritual o algo más... Ya sé de qué vas a hablar del panda, ¿verdad? Sí, a mí me encanta. Bueno, él es Ken Honda, él se hace llamar el panda feliz o el millonario zen, es japonés, por supuesto, y es un mentor de multimillonarios y trae estos conceptos de conocerte, ¿no? De conocer cómo es tu relación con el dinero, y tiene un concepto muy, muy interesante que es el tema de los perfiles financieros, ¿no? Y esto viene así también como tu personalidad, ¿no? Cuando tú tienes la personalidad, si tú eres una persona extrovertida, tienes ciertas características, llegas, hablas, no te da pena pararte en un escenario, pero si eres tímido, eres el que queda así como atrás de la fila, el que se esconde para no participar, o si eres el creativo, el artista, hasta cómo te vistes, ¿no? O si eres el analítico, ¿no? El que todo el mundo que dice, no, es que ese es como una calculadora andando, ¿no? Esa persona que es más analítica, más calculadora, y así pasa con el dinero. Tener esa personalidad, decirlo así, o nuestros perfiles, y eso nos hace lo que nos pasa, en este caso, pues como nos pasó a nosotros, ser uno el ahorrador y ser el otro el gastador, pero si no los conoces, pasa que al tiempo eso empieza a crear ficción. Y yo creo que aquí está la clave, así como cuando estamos en una posición de liderazgo y conocer tu estilo de liderazgo, conocer el estilo de personalidad de los miembros de tu equipo hace que los puedas liderar bien. No le vas a pedir al introvertido que salga a dar las palabras del día, ¿sabes? Porque no lo va a hacer bien, no lo va a disfrutar. Pero tráete al extrovertido, o si quieres un tema te traes al analítico. Así sucede con el dinero. En especial en la relación de pareja, ¿no? Cómo funcionamos y cómo no creamos estrategias para poder complementarnos, pero no solamente en la relación de pareja. Imagínate con tu socio. ¿Qué pasa si una de las personas es más arriesgada en su perfil financiero, quiere invertir, quiere hacer otras cosas, y el otro es un ahorrador crónico que no quiere gastar en nada? Y tú dices, ok, se genera la tensión entre los socios, igual como sucedería con la pareja o con el núcleo familiar. Yo creo que esto es muy importante, y lo que trae nuestro panda feliz es precisamente conocer tu perfil financiero para poder autoliderarte o liderar a los otros. Y antes de continuar, yo quiero que vayas ahí en el link que está aquí abajo y bajes tu hoja de trabajo, porque ahí está paso a paso cómo vas a poder descubrir. Por supuesto, nosotros vamos a seguir conversando de todo esto, pero ahí va a estar una hoja donde tú vas a tener un cuestionario y vas a saber cómo es tu perfil financiero y también conocer el de los demás, que es súper, súper importante. Así que
vamos a hacer ese cuestionario para conocernos más. Y aquí está la clave: si tú conoces tu perfil financiero, así sea con el cuestionario y con todo lo que vamos a explorar el día de hoy, seguramente la forma como lideras y la forma como tomas decisiones y cómo te complementas con las personas con las que estás cerca va a cambiar radicalmente los resultados. Ok, y llegando hasta aquí, ahora me dio muchísima curiosidad cuáles son esos perfiles financieros y qué podemos hacer al respecto. Bueno, mira, Ken Honda define 7 perfiles financieros. Y quiero aclarar antes de leerlos, porque los voy a leer para que no nos perdamos ningún detalle, que ningún perfil ni es bueno ni es malo. Cada perfil tiene su luz y su sombra. Me gusta cómo él lo define, porque no es así como los pros y los contras, sino su luz y su sombra. Y lo importante es conocernos dónde brillamos y dónde no estamos muy brillosos, para nosotros complementarnos con los otros perfiles y decir, bueno, aquí tengo un punto de mejora o aquí tengo que trabajar. Entonces, no quiero que después digan, ay, es que yo soy así. No, para nada, para nada. Es muy importante abrazar su personalidad financiera, ¿ok? Y hay algo que me encanta, ya que vas a leer esos perfiles, que cuando creamos un equipo de trabajo no buscamos que 2 ahorradores funcionen juntos. Imagínate, nunca avanzan, sino es la complementariedad de los distintos perfiles. Así que presta mucha atención para ver cuál es la mejor estrategia para ti y tu situación. Súper, mira, aquí te traigo el primer perfil, el ahorrador compulsivo. Guarda y guarda sin un objetivo claro. Para el ordenar le da seguridad. Y yo conozco un personaje por aquí que es ahorrador compulsivo. Ese soy yo totalmente. A mí, yo desde mi forma como fui creado, cableado, el tema de ahorrar. De hecho, nosotros tenemos finanzas compartidas en casa, y cuando tenemos una sola bolsa, ¿no?, de dinero para ambos, y cuando tocaba pagar las cuentas, yo solamente veía los saldos finales, porque mi perfil ahorrador no le agrada ver cuando estamos pagando las cuentas, y yo nada más veía los saldos finales, pero me desconectaba del proceso. Pero es mi perfil actuando, y por eso hay que ser intencionales de conocerlo para generar estrategias, y en mi caso, por ejemplo, no desconectarme del tema. Así es, así es. Y el siguiente perfil que yo digo, bueno, ahí me cae a mí, pero que está buenísimo, dice el gastador compulsivo. Dice que gasta para sentirse en control o para llenar un vacío. Y esto, bueno, un vacío emocional. Sí, y yo voy. también conozco un personaje que también tiene ese perfil. Ahí voy, por eso hice el espacio de decir un vacío emocional, porque es así. Y yo realmente te lo acepto, soy una gastadora compulsiva. Y después podemos hacer un podcast de todas estas cosas que aplicamos para poder complementarnos. Y yo era la persona primero que siempre llegaba a ceros, ¿no? Siempre tenía los ceros. Y me encargaba de todos los gastos y tenía como una sensación. Porque yo, bueno, no era que gastaba en cosas, en frivolidades, entonces era así como siempre gasto en lo necesario, y me sentía juzgada porque de repente sentía que Vladi decía, no, pero es que ella gasta en esto, gasta en aquello, y como no estábamos en sincronía ni nos conocíamos bien en cada una de nuestras personalidades, pues habían choques, habían roces, porque yo tenía una sensación de sentir que como que yo gastaba por gastar, y bueno, no había una sensación segura del gasto, ¿no? Y por supuesto era siempre lo necesario. Después en algún momento les contaré de dónde vienen todo eso, porque eso vienen de nuestras creencias, pero está allí esa sensación, y eso ocasiona pues diferencias que pueden ocasionar, que nosotros nunca llegamos a eso, gracias a Dios, pueden llegar a separaciones de parejas, no conocerte. De hecho, una de las principales causas de separaciones de pareja no es la infidelidad ni la falta de comunicación, aunque la falta de comunicación está en uno de los tops. Es el tema de no conocer tu perfil financiero, no crear estrategias en conjunto y generar tensión entre un ahorrador y una gastadora que pudiese generar tensión, en lugar de generar una estrategia de sinergia que pueda avanzar. Pero estos son 2 perfiles financieros de 7. ¿Qué más hay? Ok, te menciono los 2 siguientes. Mira, tenemos el que es generador de dinero. ¿Sí? Conozco unos cuantos personajes sí. Así. Dice que cree que la felicidad viene de ganar más. Ok. Y conozco unos cuantos personajes así, de que están generando y generando y generando dinero, lo cual puede incluso desconectarlos del resto de su vida. Están pendientes de cómo generar dinero, de qué estar haciendo, de cómo generar un nuevo negocio, y se desconectan de su salud, de su espiritualidad o incluso de su familia. Es un perfil interesante. Y para estos generadores nunca es suficiente. Siempre tienen que generar más. Y tenemos uno que también conocimos, tenemos el indiferente.
el indiferente, dice, que ni quiere pensar en el tema. Es aquel que no le gusta ver sus cuentas, el que no abre el banco, el que ni mira las tarjetas porque dice, ay, no, mejor no. Y evita el tema por todos los lados. Sí, de hecho tenemos un amigo en común, ¿no? Que es totalmente indiferente. Cuando tú le preguntas, ¿y cómo van tus números? ¿Cómo van tus dedos? Ni idea, no tengo ni idea. Yo, ¿cómo no puedes saber cómo van tus números? ¿Cuánto tienes ahorrado? Ni idea. Evita por completo en abrir sus números, entender cuánto entra, cuánto sale, no tienen claridad. Ahorita que lo hice un taller para mujeres, especial para mujeres, y una de las chicas decía, yo tengo meses sin abrir mis estados de cuenta. Prefiero ni verlos. No sé cómo están mis tarjetas, yo sé que me llega un pago mensual y yo pago eso, ya, pero no sé cuánto debo y yo... Imagínate, de hecho, una de las cosas para que hablamos de liderazgo es lo que no se mide no se puede mejorar. Y si no miras tus cuentas, ¿cómo mejoras tu situación financiera? Así que si tienes ese perfil, cuidado, sé muy intencional en revisar tus números de tanto en tanto. Exacto, exacto. Y a mí me encanta porque es como la unión y es como peligroso. Bueno, es un tema muy... tiene una personalidad muy interesante que es el ahorrador gastador. Dice, ahorra con disciplina. Está ahí ahorrando constante. Es el que todos los meses mete a la bolsita del ahorro. Y de repente explota por un automerecimiento porque yo he trabajado mucho y me lo merezco. Y compra cosas que no necesita. Y gasta todo su dinero, que es todo el esfuerzo que tuvo para ahorrar. De repente sale con, no sé, un auto de lujo, o sale con gastos innecesarios, o aquel super viaje en el cual gasté todo mi dinero. Entonces, si tienes ese perfil, cuidado, porque ahora tienes como dos personalidades en una sola. Es como ser un poquito bipolar, creo, ¿no? Así como que ahorro y de repente gasto todo mi dinero. Sí, así es. Y yo estos los voy a mencionar los dos juntos porque yo siento que esto es muy importante en nuestro ámbito profesional y si eres emprendedor en tus negocios. Mira, tenemos estos dos perfiles que yo creo que se complementan. Dice, primero tenemos el apostador. El que siempre busca la adrenalina del riesgo, el que quiere invertir todo, el que quiere, ¿sabes?, estar en esa adrenalina de estar invirtiendo y a veces sin medir los riesgos, ¿no? Y tenemos por el otro lado el preocupado crónico, el que dice, vive con ansiedad sin importar cuánto tenga, sin importar cuál es el flujo, sin importar cuánto ahorra, pero siempre está con esa ansiedad y ese miedo a arriesgar. Sí, yo me imagino al apostador, esa persona que metió todo su dinero en bitcoins y ahora está viendo a ver qué pasa, si sube, baja y todo lo demás. Pero genera una ansiedad y eso está muy interesante. Si una persona tiene el perfil de ansiedad financiera crónica, o sea, todo el tiempo sin importar si tiene ya libertad financiera, tienes esa sensación de vacío todo el tiempo, pues es algo que hay que trabajar y también aceptarlo. Simplemente eres así, no pasa nada, como decía Ken Honda, ¿no? Tiene su luz y tiene su sombra. Sí, porque ese es el que cuando va a hacer cuando viene el arriesgado, que si tienes un socio que es arriesgado y viene a invertir, ese es el que lo frena y le dice, hey, vamos a pensarlo mejor, vamos a analizar estos son los riesgos, y eso es lo que se puede complementar si te conoces. Y eso es lo que genera la sinergia que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, y esto de los perfiles y todo lo que vimos ahorita, pues nos lleva a un buen punto. Si no entendemos nuestro perfil financiero, estamos tomando decisiones sin conocer ese perfil, es muy similar a estar conduciendo un auto en una carretera oscura sin luces. Puede que llegues, pero la probabilidad de que choques es muy alta. Así es, y esa diferencia, como comentabas, realmente en las parejas, y bueno, lo decimos por experiencia propia también, ocasiona rupturas, ocasiona muy malos entendidos, y también pasa no solamente en la pareja, pasa en la familia. Yo me acuerdo que cuando íbamos a comer en familia, ¿sabes? Lo típico, ¿no? Vas a un restaurante, vas a comer en familia, y cuando empiezas a distribuir los pagos, siempre hay alguien que queda enojado, siempre hay alguien que queda no satisfecho, y es porque no estamos comprendiendo como de dónde está esa persona pagando, ¿no? De cómo cada uno ve esa inversión de ir a comer juntos, cosas hasta sencillas como esa, y por supuesto los negocios. Haces recordar la felicidad de un restaurantero es cuando hay cuentas mancomunadas, porque todo el mundo dice, pues si voy a pagar igual, pues mejor pido algo bien caro, ¿no? Entonces las cuentas se elevan. Todo eso es psicología financiera, y entender nuestra psicología financiera y de las personas que te rodean puede hacer que tengas estrategias adecuadas. Por eso es clave entender tu perfil financiero. Scott Rick menciona en su estudio de que las personas que tienen perfiles radicalmente diferentes generan tanta tensión en la relación de pareja o en la relación de socios o la relación que tengas con esa persona, se genera tanta tensión que terminas de disfrutar el matrimonio,
O sea, a ese punto de tensión llevamos cuando no comprendemos que eso que nos atrajo realmente es un complemento y que requiere estrategias. Pero ya sabes cómo somos los seres humanos. Queremos que todo el mundo se comporte como somos, lo cual nunca va a suceder. Lo que tenemos que hacer es complementarnos. Y es muy importante conocer realmente de dónde viene, por qué tenemos ese comportamiento con el dinero. Y mira, eso viene de experiencias desde que estamos pequeños. ¿Qué escuchabas en tu casa? ¿Qué era lo que veías con tus padres? Y eso desde que estamos nosotros pequeños, ¿qué vemos en casa? Pues ese es el perfil, ahí se empieza a formar el perfil financiero. Y esto a mí a veces como que me mueve, porque tú dices, desde hoy adulto estoy tomando decisiones financieras, no como el adulto que eres, sino como ese niño que vio y vivió esas experiencias financieras. Y lo que acabas de mencionar es increíble. Es decir, que como adultos terminamos tomando decisiones financieras con el niño que fuimos, no como el adulto que somos. Eso está increíble. Y la clave de todo esto no es cambiar tu perfil, ¿sí? Porque siempre vas a ser el ahorrador, vas a tener o el gastador. Lo importante es conocerte y en pro de eso tener estrategias y trabajar y complementarte con tu pareja, con tu familia. O sea, yo siento que esto es algo muy poderoso porque ya cuando empiezas a ser consciente y empiezas a crear estrategias, ves totalmente la diferencia. Primero, de la relación que sanas con esa persona y la relación que tú tienes con el dinero también empieza a sanar. Exacto, ya se siente la complementariedad que tanto buscamos en la relación de pareja, en el equipo de trabajo o en el equipo cofundador de una empresa, por ejemplo. Y nosotros aplicamos algunas estrategias. Sí, sí, mira, bueno, te voy a contar una de las que a mí me ayudó muchísimo, que al principio me costaba entender, porque pues no era mi perfil el ahorrador. Yo siempre, como comenté, llegaba a ceros, o sea, llegaba al 30 y todo se fumaba. Siempre llegaba a ceros y un momento tú me dijiste, tu cero no puede ser cero. Y para mí eso era como un poco inaudito. Decía, pero ¿cómo? No puedo. O sea, si es lo que yo tengo los gastos organizados, que si colegio, o sea, todos esos gastos recurrentes. Y empecé, y ya conociéndonos y decir, bueno, esto es una parte de donde está mi oscuridad, que no tengo esa capacidad de dejar el ahorro, de controlar un poco más. Y dije, voy a empezar. Y empecé a ser más consciente de los gastos. Y ahí fue cuando decía, mira, esto no es, porque es un proceso también, este no era necesario, esto realmente es necesario, porque a veces decimos, es necesario, pero realmente es improvisación, porque se nos olvidó algo, tenemos que comprar. Pero cuando eres más consciente, entonces ese cero empezó a crecer. Y mi cero ya no es cero, mi cero, no sé, tú pones tu número, tu cero, 500, 1000, lo que sea. Y empezó siempre a mantenerse allí. Y yo decía, y eran los mismos gastos, eran los mismos colegios, era la misma rutina, pero el cero ya no era cero. Y aquí viene algo interesante, porque cuando encuentras una estrategia, tu cerebro encuentra formas creativas de lograr ese objetivo, que parece inaudito al inicio. Por lo menos en mi caso, como el ahorrador que no le gusta ver cuando sale el dinero y como que se incomoda un poquito, tenemos también que ser intencionales. Y ahí surge la creatividad. En nuestro caso es tener un mapa de los gastos, cuáles son los días en que se paga, cuáles son los montos, tenerlos visibles, porque aunque mi perfil no es el que le gusta ir a pagar, y lo hago por responsabilidad, no porque me guste o porque esté en mi naturalidad, pero tampoco está bueno que yo me desconecte, como en tu caso tampoco está bueno que llegues a cero. Y de esa manera nos complementamos y generamos estrategias en conjunto. Tú puedes generar una estrategia con tu pareja, con tu socio, con tu equipo de trabajo, de tal manera que tú dices, ok, tú tienes este perfil, te comprendo y te acepto, eso es muy importante, y te acepto, y en función de eso vamos a crear una estrategia en conjunto porque tú también me comprendes y también me aceptas. No es que yo tengo la razón y tú no, simplemente vemos el mundo diferente. Y esto es clave porque da una visión de generar un dinero un poquito más agradable. Sí, ese concepto me encanta porque ese concepto lo trae, me encanta que en Honda del tema del dinero feliz y tiene un libro y un programa del dinero feliz donde él dice que ese dinero feliz es el que viene desde esa conciencia, desde el agradecimiento. O sea, hay mucha gente, y te lo digo así con un ejemplo, que va a pagar su luz y va, sabes, refunfuñando, ay, que mira lo que me salió el recibo.
Pero si lo haces en el agradecimiento y dices, wow, mira, voy a pagar la luz, primero tengo para pagarlo, porque yo sé que en ciertos lugares del mundo la electricidad es bastante costosa, pero tuve clima o tuve, no sé, comodidades, ¿sabes? Entonces tener esa conciencia y ese agradecimiento, ese es el dinero feliz. El dinero feliz se va feliz y entra feliz. Pero también pasa que está el dinero triste, pues el dinero que te causa incomodidad. Yo sé que hay un temazo con esto que voy a decir, porque a todo el mundo le causa incomodidad, que es el tema de los impuestos, y más si eres emprendedor. Los impuestos es un desagrado que nadie quiere pagar, porque bueno, tú dices, yo pago impuestos y mira cómo está el país X. Pero tú debes decir, mira, entre más impuestos pago es porque estoy produciendo más y yo cumplo con mi parte. Bueno, aquellas personas que no cumplen con su trabajo es otra historia, pero tiene que salir desde ese agradecimiento de decir, bueno, sí, estoy generando impuestos porque me están llegando proyectos. Y aquí está la clave. Una vez que conoces tu perfil financiero, que aceptas el perfil financiero del otro, el otro te acepta a ti, se genera esa armonía en la cual generamos estructura, comunión y estrategias. Estrategias para sopesar las debilidades del uno y del otro y que ambas luces iluminen lo que estamos co-creando juntos y generar el dinero feliz que menciona Ken Honda. Yo creo que allí está la clave. Una vez que el dinero se atrae como la energía que es desde la felicidad, desde el agradecimiento, pues entonces la situación financiera, gracias a tu creatividad para la complementariedad que haces con el otro perfil, se atrae más dinero y la salud financiera comienza a llegar. Por supuesto, esto es un primer paso, así que quiero recordarte de que tenemos la hoja en la cual puedes descargar para hacer un pequeño test y descubrir un poco cuál es tu perfil financiero. Y bueno, este tema es súper apasionante. Yo creo que podríamos pasar horas y horas hablando de esto, pero en este caso te trajimos los perfiles financieros y con ciertos conceptos muy importantes. El primero en entender que polos opuestos se atraen, así que seguramente si tú eres un gastador estás con un ahorrador o viceversa, o si eres un preocupado seguramente tienes a alguien que es súper arriesgado y quiere lanzarse a las inversiones. Pero es ese primer paso, ¿no? Conocerte y conocer al otro, ¿no? Tener esa conciencia para que eso te dé apertura a crear nuevas estrategias, a conocer también, y no solamente a tu pareja. Mira, a mí me encanta un tema que dice Ken Honda, que eso te ayuda hasta a sanar relaciones con tu familia, el hecho de que tú entiendas por qué actúan de la manera que actúan. Entonces tenemos que los perfiles opuestos se atraen y hay que hacer las paces con eso y más bien abrazarlo y complementarnos. Conocerte te da estrategias nuevas. No quiere decir que eso va a decir, no, es que si yo gano poquitico no me interesa conocerme, para nada. Más bien te va a dar estrategias para ir mejorando y tener una salud financiera, ¿no? Y yo creo que a la final no solamente aplica en tu familia, aplica en tus negocios. Conoce a tus socios, conoce a tus colaboradores, qué perfiles tienes y colócalos donde esa luz brille. Y una de las claves de todo este tema tan apasionante, porque muchas personas sufren por dinero y viven una vida estresada por dinero, y es el hecho de que la educación financiera que recibimos es muy poca. A las personas les enseñan a producir dinero y en el mejor de los casos a ahorrar algo. Esa es toda la educación financiera que recibe la gran mayoría de las personas. Pero resulta que hay que hacer mucho más. Hay que conocer tu perfil. Y ojo, no son cosas complicadas ni difíciles. Creamos un reto de 7 días para poder crear un sistema financiero personal con el cual, desde el autoconocimiento de tu perfil, poder generar el sistema para que tu dinero esté resguardado y pueda crecer sin importar cuánto ganes. Son solo 7 días. Pero ¿sabes qué sucede? La mayoría de las personas no se abren a la educación financiera porque están en tensión. Y sabes, es como decir, voy a ir al gimnasio cuando baje 5 kilos. Y no funciona así, ¿de acuerdo? Tienes que educarte financieramente para poder tener una buena salud financiera. Y esto es lo interesante. Yo te invitaría a ti que nos estás escuchando a que descargues el cuaderno de trabajo, conoce tu perfil financiero, discútelo con tu círculo cercano, habla de estos temas, vas a encontrar buenas estrategias y si quieres profundizar más, pues contáctanos. Ahí pues vamos a dejar seguramente el enlace para que puedas entrar en este reto de tan solo 7 días y es un costo mínimo, así que seguramente puedes implementarlo. Por supuesto, nosotros lo hacemos desde la perspectiva de ayudar a más personas que mejoren sus finanzas para que luego podamos trabajar juntos en más cosas. Pero si tú estás en esa situación, te invito porque está muy hermoso y todas las personas que han pasado por ahí les ha encantado. Así que seguramente es un gran paso que puedes avanzar. Yo te quiero invitar a esto para que no te pase lo que nos pasó a nosotros. No fundas el motor
de tus finanzas, no fundas el motor financiero de tu familia, de tu pareja. Pasamos por muchos mentores para poder llegar a esa, y no tienes que sufrirlo, o sea, no lo sufras porque realmente se condensaron muchas cosas allí para que no tengas que sufrir el fundir ese motor y deje ese paso, ¿sabes? No necesitas, como tú dices, no necesitas tener todos los millones, o digo no, en este momento para que, como me dijo una vez una de mis compañeras, es que ¿qué voy a administrar si no tengo nada, ¿no? Y ahí es el momento cuando hay que hacerlo. Así que te invito primero a que bajes la hoja, a que des ese primer paso y por supuesto las puertas de Lidera tus Finanzas están abiertas si quieres dar un paso más allá. Y ahora, todo el viaje de la evolución del ser humano, pensamos que tengo que salir a conquistar territorios y ganar mucho dinero y tenemos esa idea, ¿no? En la perspectiva masculina, en la perspectiva femenina es más de cuidar, ¿no? De hacer crecer la familia y todo esto. Pero indistintamente de cuál de las dos perspectivas lidere más tu vida, yo diría que tanto de un lado o del otro, el camino del desarrollo del ser humano es el autoconocimiento. Mientras más te conoces, mejores resultados obtienes. Y este es lo lindo del tema que estamos tocando hoy. Tu primer paso es conocer tu perfil financiero. Trabájalo, habla de ello y si quieres profundizar, por supuesto, estás invitado. Pero espero que el día de hoy, con lo que hemos hablado, ya salgas de acá empoderado y decir, ya sé por qué no me gusta ver las cuentas, o ya sé por qué mis cuentas llegan a cero, o ya sé por qué no quiero ver nada del dinero, o cualquiera de los perfiles en el cual te hayas reconocido. Yo creo que eso es lo más lindo del día de hoy, así que si el episodio de hoy te ha gustado, compárteselo a alguien que a lo mejor también necesita escuchar de estos temas. Coméntanos algo que tú quieras complementar en la conversación, en los comentarios de la plataforma donde nos estés escuchando, porque de ahí viene la riqueza de todo esto, de tu comentario, de tu realidad y de cómo la comunidad se va comunicando. Así que si este tema te gustó, compárteselo a alguien y nos vemos la próxima semana. Y nos vemos la próxima semana, así que no te pierdas ninguno de estos episodios. Por supuesto, como dicen todos, le das, si estás en YouTube, a la campanita, a la manita, que por supuesto eso también nos va a ayudar a llegar a muchas más personas.